¿Alguien nos recuerda cuál era el libro? Los que anotan, saquen los apuntes. El libro de Colosenses, eso es correcto. El capítulo 3. La semana pasada vimos los primeros 4 versos. Hoy vamos a ver los siguientes 4 versos. O sea que vimos del 1 al 4. Hoy vamos a ver del 5 al 8. Continuamos con la serie titulada Morir para vivir. Habíamos dicho que la muerte significa separación. Por eso una persona bíblicamente puede estar muerta a ciertas cosas, pero es peligroso estar muerto a ciertas cosas y vivo a otras. Y en nuestro último estudio bíblico vimos que el creyente está muerto al mundo, pero vivo para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que por la muerte de Cristo, el creyente ha sido separado del mundo, pero no solo eso, sino que también ha sido unido a Cristo. Y esa es una realidad espiritual. Pero hoy vamos a ver las implicaciones. ¿Qué implica esa nueva realidad en nosotros? Es como el que era soltero y ahora es casado. ¿Qué implica el ser casado? ¿Sí me explico? Hay unos cambios, ya no es lo mismo estar soltero que estar casado. Antes uno llegaba a cualquier hora y salía a cualquier hora, ahora ya no. Antes uno si quería iba a trabajar, si no a la final no tenía quien mantener, ahora ya no. Hay unas implicaciones, de eso vamos a hablar. ¿Qué implica esa nueva vida que tenemos en Cristo? Entonces mire lo que dice la Biblia. Colosenses capítulo 3 versos 5 al 8. Haced morir pues lo terrenal. Colosenses, ¿sí estamos todos? ¿Sí podemos ponerlo allí también? Bueno, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es la avaricia? Mire que la avaricia es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea que el que no se sujeta a las normativas de Dios, entonces Dios les llama que son hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. Habla de los que antes estábamos en el mundo y ahora estamos en Cristo. ¿Sí? Cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también, o sea, aparte de lo otro que mencionamos hace un ratito, ¿qué más hay que dejar? Cosas como ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar, que Dios nos bendiga en el desarrollo de este mensaje y que su palabra encuentre cabida en nuestros corazones. Señor Jesús, te queremos dar gracias por la palabra que vas a traer a nuestras vidas. Gracias porque siempre tienes una palabra indicada, adecuada, de bendición. Hoy te pedimos, mi Dios, háblanos como solo tú sabes hacerlo. Que con claridad tu palabra sea explicada y que cada corazón pueda recibirla con gozo. Y que sea para edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos una alabanza para el Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar asientos, por favor. Bueno, antes de empezar, quiero decirles que el culto misionero nuestro es el próximo sábado. Y estamos con el deseo de poder atender a todos. Creemos que aproximadamente tendremos entre 800 a 1000 personas que llegarán a nuestro culto.
Perdón. Y entonces anhelamos poder atenderlos a todos, armar una muy bonita fiesta, como lo merece el Señor y como lo debe hacer esta iglesia, que es sede distrital. En nuestra intención está el deseo de poder atender a todos los invitados, y para ello estamos gestionando económicamente para poder hacerlo. Las hermanas Dorcas han preparado una actividad que se va a realizar el 26. Esto le digo rapidito porque las anotaciones las vamos a hacer en la hora de la ofrenda, pero quiero adelantarme en algo. Y las hermanas van a hacer una actividad grande que se llama una pollada, ¿verdad? Es habitual siempre en nosotros esta actividad. Y el favor que queremos es que todos nos unamos a este sentir. Es como animarles a que se unan con nosotros. Necesitamos poder hacer sentir a todos bien, a todos nuestros invitados. Y la mejor manera, uno solo es difícil, 5 es difícil, pero cuando nos unamos todo será más fácil. Entonces, después del mensaje, en la hora que colectemos la ofrenda, las hermanas se van a acercar a nosotros y de pronto van a anotar nuestros nombres. Sí, van a anotar nuestros nombres para poder. Ellos han elaborado un tiquecito. El tiquecito, o sea que ese plato tiene un costo de $5. El plato completo están ellos tomando las precauciones de no caer en algunas situaciones que se dieron en algún momento dado, en que a algunos les tocó una presa, no sé, pequeña, que como que hubo inconformidad. Entonces están tratando de supervisar bien que esas inconformidades no se den de nuevo y que todos puedan estar contentos con el plato que puedan tener. Entonces, de esa manera están trabajando para poder atender a todas las personas. Y nos incentivan que si de pronto yo puedo llevar unos 3 tiquecitos, que los puedo consumir con mi familia, o si de pronto no los quiero consumir con mi familia, los puedo compartir con algún amigo. Mira, ayúdame, colabórame, mi iglesia está en esto. En verdad será de gran bendición. Su ayuda es importante y se lo agradecemos de antemano. Que Dios le bendiga. En serio que queremos atender a todos los que van a llegar, los pastores. Por lo general siempre se atienden a los pastores, pero yo no siempre me he sentido bien cuando solamente lo han atendido a uno y no han tenido la oportunidad de atender a todos. Y realmente todos necesitan ser atendidos en el nombre del Señor Jesús. Pero para poderlos atender a todos necesitamos unirnos todos nosotros. Somos los dueños de las fiestas, entonces vamos a unirnos en esto. Entonces, al terminar el culto, cuando se colecte la ofrenda, habrán unas hermanas anotando mis nombres, por decir, yo doy mi nombre y me van a dar los tiquecitos, y de esa manera yo poder o consumirlos con mi familia o poder venderlos allá. Obviamente no tiene que cancelarlo ahorita, sino cuando esos tickets los podamos distribuir. Bueno, con esto vamos a entrar de lleno en la meditación de la palabra del Señor. En el pasaje bíblico que leímos, nos encontramos con un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Para decirlo de manera coloquial o como nosotros lo decimos, es una orden. Es como cuando usted le dice al hijo: vaya, cómpreme 1 libra de queso. ¿Qué es eso? Una orden. ¿Qué tiene que hacer el hijo? Hacerla. Ir y comprar. Veo que es bien obediente este niño. Ir y comprar enseguida. Ir y comprarlo. Es una orden. Ese es un mandato. Es un mandamiento. En el pasaje bíblico que dimos lectura, nos encontramos con un mandato. Vamos a analizar 3 cosas en ese mandato: el contenido del mandato, la causa del mandato y la contundencia del mandato. ¿Qué contiene ese mandato? ¿Por qué causa lo dice o lo ordena?
¿Y cuáles son las consecuencias? Porque todas las cosas tienen consecuencias. Dice la Biblia, o empieza diciendo así el versículo. Y vamos a ir así como despacio para poder entenderlo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y cuál es eso terrenal que debe morir en nosotros? Y comienza: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El mandato que el apóstol Pablo hace mención tiene que ver con hacer morir, o sea, que se muera algo. Porque cuando algo está muerto, ya no tiene actividad. Y el apóstol califica que lo que tenemos que hacer morir es lo terrenal. ¿Qué significa hacer morir? La muerte significa separación. En otras palabras, el cristiano debe separarse de lo terrenal. Quizá usted podría estar pensando, porque ya la semana pasada lo dijimos: pastor, si ya morimos al pecado, ¿cómo un creyente puede hacer morir lo terrenal si ya está muerto a lo terrenal? Porque la semana pasada dijimos lo siguiente: pues habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Esto lo vimos la semana pasada. ¿Cómo entonces hacemos morir algo en nosotros si nosotros ya estamos muertos? Lo que pasa es que posicionalmente los creyentes ya hemos muerto con Cristo a lo terrenal. Es decir, Dios ya lo estableció, que lo terrenal no tiene poder sobre los creyentes. Ya Dios lo dijo. Ya Dios dijo: yo morí por ustedes, ustedes son libres. Pero entonces, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica, los creyentes tenemos que creer que lo que Dios hizo es real, y que realmente lo terrenal no tiene poder sobre nosotros, porque pareciera que todavía seguimos esclavos de aquello de lo cual el Señor ya nos hizo libres. A veces yo digo que nosotros todavía en algunas ocasiones nos sentimos como esclavos, sabiendo que ya somos libres. Eso es lo que dice el Señor: haced morir lo terrenal. Señor, pero si ya tú dijiste que nos has dado libertad, si tú ya con tu muerte hiciste morir el pecado en mí, pero entonces yo debo creerlo, yo debo vivirlo, yo debo voluntariamente separarme. Dice la Biblia: haced morir lo terrenal en vosotros. Y mire el énfasis de este mandato. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor enfatiza esto? Porque ya hemos sido separados de lo terrenal por la muerte de Cristo, pero en la práctica todavía no lo estamos haciendo. Es decir, ustedes ya salieron del mundo, pero ahora hay que sacar el mundo de nosotros. Si recuerdan a Israel, Israel salió de Egipto, pero en muchos de ellos Egipto se fue dentro de ellos. ¿Qué significa eso? Que todavía seguían adorando las imágenes que lo hacían en Egipto. Pero ya eran libres, sí, pero todavía ellos tenían Egipto en el corazón. Entonces, ¿qué necesitaban hacer? Sacar eso que estaba en su corazón.
Y Pablo está hablando de un acto voluntario de separación de aquello que por la muerte de Cristo ya no tenía poder para mantenernos atados. Y cuando Pablo dice lo terrenal, habla de lo terrenal, tiene que ver con actitudes y acciones propias del mundo sin Dios. Y dice, pues, por favor, ya ustedes no están atados al mundo. Un elefante de un circo por muchos años vivió atado a un árbol desde que era cachorro, perdón. Vivió atado a un árbol hasta que un día decidieron darle la libertad y lo desataron del árbol, pero él se mantenía todavía ahí al lado del árbol. Tanto tiempo vivió al lado del árbol que pensó que todavía seguía atado cuando ya no, ya era libre. A veces así nos pasa a nosotros, es lo que dice el apóstol. Haced morir lo terrenal en vosotros, pero ya no estás muerto, ya tú estás, en otras palabras, ya tú estás muerto para el mundo, pero tú todavía piensas que estás vivo. Y necesitas que el mundo que está en ti vaya muriendo. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque precisamente somos nosotros, el cuerpo de cada ser humano, el instrumento que se emplea para servir al pecado. Y necesitamos ya no ser instrumentos del pecado. ¿Y qué es? ¿En qué se emplea el cuerpo muchas veces para pecar? La Biblia los enumera y los voy a compartir con mucho respeto para todos, a la luz de la palabra de Dios, y para que cada uno tengamos esa claridad de que cosas como estas te pueden hacer perder la salvación. ¿Y cuáles son esas cosas? La Biblia las enumera: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. La primera en la lista tiene que ver con la fornicación. Es una palabra áspera, es una palabra fuerte, es una palabra dura y es una palabra vergonzosa. Se refiere al acto de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es decir, acción de aquellas personas que no tienen vínculo conyugal, pero se producen placer de origen sexual entre ellas. Algunos enseñan que esta palabra se refiere solo al pecado sexual cometido por los solteros, pero en la Biblia se refiere a toda relación sexual ilícita y cualquier clase de inmoralidad sexual. Habla de la fornicación. Es tener una relación con alguien que no es mi esposa. En los solteros, porque todavía no se han casado, y en los casados se llama adulterio, porque necesita mantener un pacto de fidelidad con su esposa o con su esposo. La Biblia dice que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y no solo ella, sino el que se casa con ella. Mire esto. En el tiempo del apóstol Pablo, en la iglesia de Corinto, no solo se dieron algunos casos de adulterio, y de pronto se va a oír un poquito fuerte y un poquito vergonzoso decirlo, dentro de la congregación
que no debería ser. Por eso Pablo dice: haced morir lo terrenal, porque eso pertenece a lo terrenal y ya nosotros no estamos en ese campo. Y en la iglesia donde estaba Corinto no solo hubo esa parte, se dio algo que se llama incesto. Eso también está dentro de lo que es fornicación, adulterio, incesto. Primera de Corintios 5:1 habla de ese incesto y dice: ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra como si viviera con su esposa, dice una traducción del lenguaje actual. Eso está muy mal. Y miren lo que dice: ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Le decía a una iglesia Pablo. También está dentro de esto la homosexualidad. Hoy hay un problema con respecto a esto. Hay gente que no tocan esto porque son objeto de demandas y de cuantas cosas. Pero nosotros no estamos en contra de la persona, porque las personas somos esclavos de muchas cosas, pero sí en contra del pecado. Y no decimos algo que la Biblia no dice, decimos lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia? Judas 7: y Sodoma y Gomorra juntos con las ciudades limítrofes, entregadas como ellas a la lujuria y a la homosexualidad, sufrieron el castigo de un fuego perpetuo, sirviendo así de escarmiento a los demás. O sea que todas estas prácticas ofenden a Dios, y todas estas prácticas son de lo terrenal. Y Dios dice: ya no deben vivir sujetos a lo terrenal, porque yo ya los liberté. Yo ya rompí eso que los ataba, pero ustedes parece que siguen atados a sabiendas que eso les hace daño. Es como el que fuma cigarrillo. ¿Sí se ha dado cuenta? Que el que fuma cigarrillo sabe que le hace daño. Es más, en la cajetilla de cigarrillo, ahí lo dice. ¿Qué dice? Fumar cigarrillo es perjudicial para la salud. ¿Ah? Y todas esas cosas el mundo las sabe y las hace y las consume a sabiendas que eso les hace daño. Algunos de los promotores principales de la fornicación, ¿quiénes son? Los que producen películas para el cine y la televisión, que la presentan como un modo normal de vida y aceptable. Los que publican toda clase de pornografía, libros, revistas, periódicos. Hoy usted compra un diario para leer noticias, pero dentro de ese diario exponen pornografía. Las escuelas que no solo enseñan que la fornicación es las escuelas que no solo le enseñan que la fornicación es una conducta aceptable, sino que hasta reparten anticonceptivos a los alumnos para que no se contagien de SIDA, animando lo que es normal tener una relación porque el cuerpo así se lo pide. Las iglesias que de manera pasiva observamos sin comprometernos a tratar estos temas, convirtiéndonos en indulgentes ante este serio problema. De tal manera que es serio, mi hermano. Necesitamos ponerle atención a esto y hacer que lo terrenal, que es eso, empiece a morir en todos nosotros. Gracias a Dios por la iglesia que ha experimentado esa muerte al pecado y vive esa vida de integridad. Pero si en algo todavía
usted está fallando, necesita hacer morir lo terrenal. ¿Cómo se evita la fornicación? La Biblia dice, miren hermanos, hay muchas cosas a las que la Biblia nos invita a enfrentar. Dice la Biblia, resistid al diablo. ¿Y qué pasa? Y el diablo huirá de vosotros, ¿correcto? Pero en cambio de la fornicación, el Señor dice, huid. No dice, resistid la fornicación y la fornicación huirá. La Biblia dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y no solo eso, mi hermano, sino que con la persona. Por eso es que cuando alguien ha caído en fornicación, es tan complicado desligarse de eso, porque al tener una relación se funde con otra persona en un solo ser. Es una unión no solo física, sino espiritual. Por eso es que cuando alguien se casa, y Dios eligió el matrimonio, porque en el matrimonio las relaciones sexuales son lícitas, entonces el Señor dice que el que se casa se hace una sola carne. Una sola carne. ¿Sí? A veces con mi esposa, de alguna manera jocosa, le menciono que en algún lugar me brindaron o comí algún postre delicioso que sé que a ella le gusta, y le dijo, y me dice, ¿y no me trajo? Le digo, no, pero yo me lo comí. Y si yo me lo comí, es como que usted se lo hubiera comido. No, señor, dice ella, eso no. Bueno, en esas cosas no, porque a veces decimos cosas según nos convenga. Pero la Biblia dice, huid de la fornicación. Es decir, otros vicios hacen daño al cuerpo, pero la fornicación se está dañando a usted mismo. Se está destruyendo a usted mismo. ¿Cómo más se evita la fornicación? Evitando las malas compañías. Hay esposas que dicen, él desde que está con esos amigos se perdió. Ella desde que está con ese poco de mujeres que cuentean y chismean allá, se perdió. Él desde que anda con esos amigos que en vez de decirle cosas, andan todos con chistes obscenos, se perdió. La Biblia dice, no se dejen engañar, como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Hermanos, evítese libros, revistas, películas, sitios web donde se promociona la fornicación. Evítelos, por favor. Evítelos. A veces nosotros no permitimos eso que se haga en casa, pero sí que se vea en casa. Todo el mundo frente al televisor mirando un acto de fornicación allí. No, en mi casa es prohibido. Prohibido hacer, pero es factible ver. Y estamos dejando que el enemigo se nos meta en la casa. A causa de la fornicación, dice la Biblia, cada uno tenga, ¿qué cosa? Su propia esposa. Y la esposa, su propio esposo o marido. Y dice la Biblia, Dios dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Y cuál es la salida? El matrimonio. Es la salida de la tentación de la fornicación. La Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Entonces, la salida para ese problema, esa tentación, es el matrimonio. Por eso que incentiva la palabra de Dios a aquel que tiene deseo de formar una familia, lo haga a través del matrimonio. Si alguien se está quemando, dice unas versiones, si alguien está con deseos de poder tener una esposa, una mujer a su lado, con la cual compartir la intimidad, la Biblia dice el matrimonio debe hacerse a través del matrimonio. El adulterio se define como la relación ilegítima con la esposa de otro. Pero en Romanos 13:9 y en otros textos se refiere al pecado sexual en general. Este pecado no solo destruye al que es culpable del acto, sino también al hogar. Iglesia, los hogares se destruyen por el adulterio. Un momento, un instante, unos minutos de baja pasión acabará con lastimarte a ti, a tu esposa y a tus hijos. Es vergonzoso después ver la cara, mira, levantar los ojos ante nuestros hijos. Porque esto no solo destruye al culpable, destruye el hogar. Y al destruir la familia, se destruye la sociedad. Por eso que el Señor condenó este pecado aún en el corazón. Porque a veces uno piensa que es la consumación de una relación. Pero el Señor dijo, no. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró en su corazón con ella. Entonces, mis hermanos, muchos cristianos cometen el adulterio, ¿sí?, mencionado por Jesús en Mateo 19:9, pues se divorcian no por fornicación y se vuelven a casar, y suponen que por haber conseguido licencia y por estar bien ante el gobierno, ante el pueblo, aún ante la iglesia, están bien ante los ojos de Dios. Pero el Señor dice, y voy a reiterar esto, que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se case con una mujer divorciada también comete adulterio. Cuando uno se casa, una de las palabras textuales que se nos dice es que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero ¿qué ha sucedido, hermanos? Ha sucedido una cantidad terrible de situaciones en donde hoy el divorcio es hasta un negocio. Hoy las uniones son negocios. Hay gente que va a los Estados Unidos, se casa un ratito para conseguir una visa, una residencia, una nacionalidad, y luego se divorcian. Y eso es visto por Dios como algo terrible. Muchas personas que no se atrevían a cometer el adulterio a escondidas, ahora lo hacen abiertamente y no se avergüenzan porque lo han legalizado. Han legalizado una unión adúltera. El gobierno lo aprueba, la sociedad los aprueba y muchas iglesias lo aprueban, pero Jesús dice que no, que comete adulterio.
solo dio una razón: por la infidelidad. Nos encontramos con casos: vea, pastor, creo que me voy a divorciar, y que no nos comprendemos, y para estar peleando cada uno siga su camino. Perdóneme, yo le voy a decir lo que dice la Biblia. Usted tomará sus propias decisiones. La Biblia no aprueba eso. ¿Saben? Hasta la saciedad uno aconseja a los jóvenes. Aquí están los que estén solteros todavía, que me vayan escuchando. Los que estamos casados, siga feliz con la mujer que tiene y con el hombre que tiene. Que nos volvemos más gorditos algunos, pues la buena vida que nos hacen pasar las mujeres. Pero hagamos lo que dice la Biblia. A los solteros se les dice: antes de poder entrar en una relación y consolidarla, analice bien. Uno dice: pero no, mire, ese muchacho no. A la muchacha, no, es que ese es y ese es. Ya el Señor me lo mostró en sueños. Yo sueño con él. Dice el muchacho: no, es que esa es la muchacha. No, hijo, esa no. No, pues si casi usted es la que se va a casar, yo soy el que me voy a casar. No le conviene, no le conviene. Y termina la situación y no se hizo caso. Y después, pastor, no nos entendemos, nos vamos a divorciar. La Biblia no da opción a eso. La Biblia no aprueba eso. El hombre lo hace, y lo hace en contra de la palabra de Dios. Es más, usted puede hacerlo, porque no va a tener un pastor ahí en el registro civil diciéndole: aquí no entra a divorciarse, o en un abogado. El pastor da el consejo, usted toma la decisión, y Dios es el que juzga al final. Porque ni siquiera nosotros lo podemos juzgar. No podemos, yo no puedo juzgar a nadie. Para eso no estoy yo. Yo estoy para predicar la palabra de Dios, para decir lo que la Biblia dice, y para que cada uno de nosotros podamos encaminarnos en esa senda. Entonces la Biblia menciona la fornicación, la Biblia menciona la impureza. Hay una versión que le dice suciedad. Es una palabra griega, akatarsia. Efesios 4:19 dice: han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias, dice Efesios. Efesios 5:3 le llama impureza. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. La impureza o la inmundicia está asociada con el adulterio y la fornicación, e incluye la impureza de corazón que lleva a estos pecados. Por eso que el Señor dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El libro de Levítico habla mucho de los inmundos que estaban separados de Dios, que por causa de su impureza no podían acercarse a Él. Y aunque ya no estamos nosotros bajo esa ley, sin embargo en el Nuevo Testamento aún se condena la impureza. Y dice la palabra, Efesios 4:19: después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Iglesia, no hay otra palabra que describa de manera abierta el desenfreno y la desvergüenza de mucha gente moderna que la palabra avidez.
No es otra cosa que quieren decir ansiosamente practican el mal. Lo hacen con desenfreno. En cuanto a los deseos y pasiones carnales, su apetito es insaciable. Liberan desenfrenadamente las emociones. Sus canciones son gritos de anarquía, de rebeldía y a la vez una profunda expresión de su miseria, de su dolor. Rápidamente van degenerando su moralidad. Se hunden en sus propios deseos. Los que defienden la unión entre el mismo género, cosa que la Biblia rechaza, porque el diseño de Dios fue varón y hembra los creó. Así dice la Biblia. Matrimonio es una fórmula entre hombre más mujer igual matrimonio. No hay otra manera. Pero quienes rechazan abiertamente lo que dice la Biblia, exigen derechos. Más de 1,5 millones, hermanos, exigen derechos. Más de 1,5 millones de abortos se practican en los países del norte. Casi 50,000 abortos al año en el Ecuador. La mitad de los que se casan se divorcian. Los crímenes aumentan. Los autores son puestos en libertad inmediatamente o en poco tiempo. Las drogas y todo comercio de cosas ilícitas cada día llega a niveles catastróficos. Y todo esto se comete con avidez, dice la Biblia. Y es lo que el Señor dice: eso hay que hacer morir. No hay que dejar bajo ninguna circunstancia permitir que eso tome el control, porque al hombre lo va a llevar al caos y a la situación más extrema. Pasiones desordenadas. Hay una palabra griega para eso y le llama patos, que son deseos llenos de pasión. La Biblia dice pasiones vergonzosas, pasiones de concupiscencia, malos deseos, avaricia. La definición de avaricia es codicia. Literalmente es un deseo de tener más, siempre en el mal sentido. San Marcos 7:22 dice: los hurtos, las avaricias, los engaños, las envidias, y comienza a dar una lista en donde están las avaricias. Las avaricias son las varias formas en que se revela la avaricia. El avaro es tacaño y es mezquino. Él quiere todo para él, no importa a los demás, solamente piensa en él. El avaro trata de adular a alguien para conseguir algo para él. Y dice la Biblia: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. O sea que el Señor condena la avaricia. Pablo dice que Cristo es nuestra vida, pero para el avaro no es Cristo, son los bienes. Proverbios dice: sus ojos nunca están satisfechos. Pablo aconseja a la iglesia en Corinto diciéndole: apártense de los avaros. Y miren lo que dice 1 Corintios 5:11: no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Llamándose hermano, con él ni aún comáis. Vea cómo el Señor es tan tajante. El Señor, hermanos, es
eleva de manera muy fuerte su voz ante estas cosas, porque los avaros se encuentran en la lista de los que no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 10 dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. La Biblia de las Américas llama los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La verdad que este mensaje de hoy no era un mensaje así como de tanta alegría, de que nos vamos al cielo y que todos somos buenos y que causa tanto gozo en el pueblo del Señor. Este es así como: uy, pastor, ¿qué pasó? Pero es lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros. Y nos quiere hablar para que no haya un ápice de intención de hacer lo terrenal a lo que hay que hacer morir, dice la Biblia. ¿Cómo se identifica el avaro? Es alguien que practica el engaño y fraude en su negocio, en su empleo, con el afán de tener más. No es malo aspirar más, es el medio que utilizamos para tener más. Quienes por causa de su mucho afecto a las cosas materiales contraen deudas que no pueden pagar. Hermano, tenga mucho cuidado con los negocios. Y se lo decimos con mucho cariño. Yo sé que el que se endeuda, hermano, no puede, el que es buen pagador no puede dormir hasta que no ha cancelado. Las deudas traen problemas. No es malo endeudarse dentro de su capacidad adquisitiva. Endéudese en razón de lo que usted recibe o percibe. Me ha tocado con mucho dolor sentarme con personas que dicen: pastor, no me paga. Yo ya le he dicho 3 veces, 4 veces, ya se me puso enojado o enojada. Por eso, mi hermano, tenga mucho cuidado. Primero, al pedir un préstamo. Y 2, el hermano que va a prestar. ¿Sí? Tenga mucho cuidado, piénselo muy bien, hermano, porque a veces se pierden los amigos, se pierden los hermanos. Hay personas que por deudas ya no vienen a la iglesia. Hay personas que por deuda perdieron una amistad. Y la Biblia lo dice. En su afán de tener más, nos endeudamos. Pero sucede que el negocio no sucedió como debíamos. Las cosas no nos salieron como pensábamos. Dijo el apóstol Pablo: estoy contento con lo que Dios me ha dado. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Sepamos vivir con lo que Dios nos da. Y sepamos hacer los negocios en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. ¿Cómo más se reconoce un avaro? Cuando en primer lugar está lo material antes que Dios. Cuando Dios dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás. El avaro no piensa así. El avaro piensa lo contrario. Para él, las cosas materiales son primero. Para él, Dios es si me queda tiempo. Hermano, no lo he visto estos días por el culto, es que no he tenido tiempo. Y nos hacemos dueños del tiempo. Es que mi tiempo está. Y Dios está escuchando. Y si Dios te quita el tiempo, ¿a dónde quedan esos proyectos de vida? Esas aspiraciones que no están malas, pero en la voluntad de Dios. Todo aquel que a Dios lo pone en primer lugar, Dios lo bendice. Dice la Biblia:
hablando acerca de meditar en la palabra, escudriñarla, amarla, dice: si como a la plata la buscares. La avaricia hoy está enquistada en muchos estamentos de la sociedad. Incluso muchos líderes religiosos llenos de avaricia enseñan sobre muchas cosas que la Biblia no lo dice así. Hoy muchos gobernantes o administradores son avaros. Y cierta vez le dijo Jetro a Moisés: cuando escojas un administrador, escoge tú de entre del pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Hoy hay muchos líderes religiosos que enseñan sobre el diezmo, las ofrendas y las primicias, solo pensando en su propio bienestar, cuando realmente esta enseñanza está dirigida al bienestar de la congregación y del pueblo de Dios. Uno de los requisitos para ser anciano en la iglesia o ministro, dice la Biblia, es no codicioso de ganancias deshonestas. Porque muchos enseñan lo que no deben para obtener ganancias mala vida. El avaro desprecia a los demás. No les importan los demás. Por esta razón Cristo enseña sobre la mayordomía, saber administrar lo que Dios me ha dado. Hermano, qué importante ser buen administrador si en lo poco eres fiel. En lo mucho te pondré. ¿Sabe por qué algunos no tenemos más? Porque no hemos sabido administrar lo poco. Y el que no sabe administrar lo poco, jamás podrá administrar lo mucho. De tal manera que necesitamos encaminarnos en la línea de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que la avaricia es idolatría. Porque el avaro desconfía de Dios, pues tiene su propio Dios. La avaricia se convierte en su religión. La avaricia hace por el dinero todo lo que debería hacer por Dios. Y la Biblia dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y Pablo dice que la avaricia es idolatría. Los que quieren enriquecerse, 1 Timoteo 6, 9 y 10, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos sinsabores. Entonces tenemos, hermanos, que el contenido del mandato, ¿qué es lo que Dios nos dice? Esto contiene el mandato: haced morir toda esta carga de acciones y actitudes terrenales. En otras palabras, iglesia amada del Señor, sepárense, aléjense de toda aquella cosa que pueda hacerlos caer en fornicación. Sepárense de todo aquello que pueda traerles malos pensamientos. Sepárense de todos aquellos deseos malvados que dice la Biblia. Sepárense de las pasiones por tener más. No importa si es de cosas materiales o placeres insanos, todo ello terminará por destruirte y por causarte dolor. Hoy Cristo quiere que tu vida la edifiques sobre la roca que es Cristo. Hoy Cristo quiere que tengas tu hogar lleno de bendición, tu vida llena de bendición, que crezcas espiritualmente, que crezcas materialmente, pero en la voluntad de Dios. Que le cierres la puerta al pecado, que cuando el pecado quiera ofrecerte o seducirte, tú le digas: tú ya no tienes control sobre mí, yo ya morí al pecado, vivo para Cristo, ahora ya no agrado al pecado, ahora yo agrado a Cristo, Él es mi razón de ser, Él es la vida para mí.
Porque al final el pecado termina destruyéndote. Hermanos, amigos, al final del camino el diablo no hace nada por nadie. Alguien que fue infiel con su esposa terminó infectado de SIDA y al borde de la muerte. Todos lo dejaron, lo abandonaron. Si hubiera sido fiel a su esposa y a su esposo, no tendría por qué adquirir ninguna enfermedad fuera. Por eso que una relación fuera del matrimonio te puede traer problemas. Tú no sabes, tú no conoces a todo el mundo. Líbrate de problemas, porque el enemigo no te extiende la mano. El único que te extiende la mano se llama Jesús. El único que te ama se llama Jesús. El único que quiere salvarte se llama Jesús. El único que tiene vida y vida en abundancia para ti se llama Jesús. Y no solo le estoy hablando a los jóvenes, porque el diablo no mira si eres joven o eres adulto mayor, porque él no te mira el cuerpo, él mira tu alma. Pecan los jóvenes como pecan los adultos. De pronto el adulto mayor dice: no, yo ya qué, se va a fijar en mí. Cuidado, te confías demasiado, porque el enemigo es malo y solo le encanta destruir. Quiere verte acongojado, quiere ver tu hogar destruido, quiere ver tu familia destruida, quiere ver tus hijos en angustia. Hoy hay hijos que no saben si su hogar es el próximo en separarse. Hoy hay hogares que caminan rumbo al divorcio, a la separación, a la angustia. Y hay un enemigo que se ríe y se burla porque ha logrado su cometido a costa de tu sufrimiento y de los que te rodean. Pero esta mañana Jesús está aquí en medio nuestro. Él quiere guardar tu familia, Él quiere guardar tu hogar, Él quiere guardar tu matrimonio, Él quiere guardar tus hijos, Él quiere guardar tu integridad, porque te vas a hacer daño a ti mismo si no le pones atención a la palabra y haces morir esas cosas. Y le dices: Señor, dame las fuerzas para huir de lo que tengo que huir, para vencer lo que tenga que vencer. Yo les invito a estar en pie, por favor. El próximo domingo continuamos con la siguiente parte. Si a usted le pareció que este mensaje fue de bendición, yo le animo a no perderse la otra parte. Y si esta mañana tú quieres venir a este altar a decirle a Jesús: guarda mi hogar, guarda mis hijos, guarda mi familia, aquí está Jesús para ayudarte, mi hermano. Él no está aquí para condenarte. Todos hemos cometido errores. Todos hemos pasado por situaciones, algunos por desconocimiento, otros por no escuchar la voz de Dios. Pero hemos caído presa del enemigo. Pero Cristo quiere levantarte en esta mañana. Él no te condena. Él te dice: haz morir lo terrenal, por favor. Haz morir lo terrenal, porque te va a traer sinsabores. Él no te condena como el diablo, que una vez que peca te señala y te dice: y no que eres hermanito, y no que eras predicador, y no que eras esto, y te avergüenza. Cristo no te avergüenza. Cristo te extiende sus brazos para darte vida y vida en abundancia. Él te extiende los brazos para sanar tus heridas. Él te extiende los brazos para levantarte. Él está aquí esta mañana y quiere bendecir tu vida. ¿Quieres acercarte a Jesús este día, decirle: perdóname, Señor, si te ofendí? Perdóname si algo no estuvo bien. Dame fuerzas para desprenderme de todo aquello que está lastimando mi hogar, mi matrimonio, mi familia, mis hijos.
quiero vivir exclusivamente para ti. Quiero orar por ti en esta hora. Señor Jesús, te quiero dar gracias en este instante por habernos permitido escuchar tu palabra, tu voz. Gracias por este día que nos has concedido tu presencia, tu bendición. Has permitido compartir tu palabra como lo dice ella. Yo te pido, Señor Jesús, tú que conoces nuestros corazones y el hogar de cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos han escuchado, tú que sabes el momento difícil por el que alguien está pasando y que esta palabra ha llegado a su corazón, te pido, Señor, restáuralo, restáurale, levántale, imprime tu nombre, tu presencia, que podamos tener las convicciones claras, que podamos tener nuestra vida clara, que podamos hacer tu voluntad, que nos agrade hacer tu voluntad, que nuestra vida se encamine por el bien. Tú nos amas a todos, amas a nuestros hermanos, a nuestros amigos, amas a su familia, amas a sus hijos. No quieres que nadie perezca. Guárdanos, guarda a los solteros, guarda a los casados, guarda a los jóvenes, guarda a los adultos mayores. Todos estamos a expensas del mal. Ninguno está exento de caer en algún momento dado en tentación. Oh, pero guárdanos del mal. Tú eres Dios, hacedor de maravillas y prodigios. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito. Dígale. Grande es tu fidelidad. Oh, su fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Oh, aleluya. Bendito Bendice, Señor, cada familia, cada hogar. Dios.